Bueno, buenos días a todos de nuevo. El tribunal se encuentra integrado. Doctor Barletta, la doctora Florencia Góngora, la diputada Mónica Sasso, la diputada María Williams, y quien les habla, Daniel Báez, en carácter de ministro del Superior Tribunal de Justicia y presidente del Tribunal de Enjuiciamiento. Siendo el día para el registro, 6 de noviembre del 2023, 9:30 horas, en Los Autos, Municipalidad de Comodoro Rivadavia, denuncia contra la doctora Mariel Suárez, juez penal de Comodoro Rivadavia, sumario 145, Consejo de la Magistratura, expediente 59, año 2022. Por secretaría, para que quede registro en autos, se informe qué partes se encuentran presentes. Sí, señor presidente, se encuentra presente por la oposición acusadora, el doctor Rutel, el doctor Urbino Martínez, la señora Paula Cardoso, por la defensa que está presente el defensor público Jorge Fabricio Benesperi, y no sé si la doctora Suárez se encuentra en inicio, no se encuentra. Doctor, ¿tiene noticias del paradero de su asistida? Buenos días, doctor. Buenos días, Buen día. miembros del tribunal. Sí, la doctora Suárez está en este momento en el aeropuerto de Bogotá por viajar hacia Argentina. Bien. Le comuniqué el link para ver si en algún momento se podría comunicar. Mañana a las 7 de la mañana está en Ezeiza, donde va a estar comunicada, calculo, a través del sistema informático. Esa es la información que ella había dado en su oportunidad, como también la información de los certificados médicos de la atención familiar que tiene el miércoles y jueves con su padre en Buenos Aires. Sí. O sea que, perdón, lo que ella le manifestó con anterioridad al tribunal es lo que está sucediendo ahora. Está bien, sí. El tribunal, de todas maneras, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34, fijó la presente fecha como inicio del debate y, como establece el artículo 34, la incomparencia de los defensores o del acusado no postergará ni suspenderá el juicio, debiendo darse oportuno aviso a intervención de oficio. En este caso no hace falta, porque usted es el defensor de oficio de confianza, digamos, y que ha estado desde el inicio en las distintas incidencias que se han dado en el presente debate. ¿Así es? Así es, doctor. Soy el defensor público que ha sido designado en el caso por cuestiones de organización interna de la propia institución que representamos. Y la doctora Mariel Suárez me ha también elegido como su defensor. Lo que usted menciona, ella lo sabe, lo hemos hablado y estamos dispuestos a iniciar. Ella también está dispuesta a conectarse apenas tenga conectividad. No quiere rehusar su responsabilidad institucional ni personal. Nada más que le había pedido una prórroga de 4 o 5 días. El tribunal entendió que no era pertinente y bueno, ya estaba en viaje. Exactamente, así fue. Bien, antes de dar inicio al debate y abrirlo, corresponde hacerle saber a las partes si tienen alguna cuestión previa que plantear. De este lugar sí, pero no sé si la comisión acusadora que tiene que iniciar. No hay cuestiones previas. Lo escuchamos, doctor Benesperi. Muchas gracias. Las cuestiones preliminares o previas que esta defensa va a formular son por algunas reiteraciones y sostenimientos de las cuestiones federales que ya se han sostenido en su oportunidad y como una cuestión de imperativo procesal y de instancia a los fines de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de los tribunales internacionales, es obligación de esta parte de sostenerlas para mantener vigentes el agravio que nos habilitaría una instancia del tribunal provincial o instancia de tribunales nacionales o internacionales. Y otras cuestiones tienen que ver con cuestiones nuevas que son motivo de esta presentación. Al solo efecto de hacer un repaso, solamente el repaso, si el tribunal entiende que debo explayarme un poco más, me lo pide, pero como están todas escritas las cuestiones constitucionales, creo que por ahí no sé si es necesario que las reedite otra vez o solamente me haga referencia. Eso lo dejo a criterio del tribunal. No, simplemente las presentaciones que ya han sido desarrolladas por escrito
le pido que sea breve y las cuestiones, si hay hechos nuevos o cuestiones nuevas, técnicas, que haga uso de su derecho de defensa. Muchas gracias. La primera cuestión que por mandato también de la doctora Suárez, y así lo ha expresado en los escritos últimamente presentados, tienen que ver con la suspensión de esta audiencia. Lo que pedimos es que la audiencia se suspenda y se reedite con posterioridad. En primer término, porque hay un planteo de inconstitucionalidad de la ley que modifica la ley de enjuiciamiento de los magistrados, particularmente que esta parte planteó y que no está resuelta todavía, y que de resolverse conforme lo que se plantea en la inconstitucionalidad de la reforma de la ley 5 número 80, este juicio vendría en nulo, inexistente, porque hay una comisión acusadora que no está capacitada ni habilitada legalmente, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al planteo que nosotros hicimos, que no está resuelto todavía, para que formule la acusación de la doctora Suárez. Ese planteo está vigente, no fue resuelto. Por los medios de comunicación, que no fui notificado ni yo ni la doctora Suárez, nos enteramos que la medida cautelar habría sido resuelta por 4 votos a 2, pero la verdad que no tengo ningún tipo de notificación. En el Cerconex, antes de venir, me fijé en el civil y en el penal, no tengo ninguna notificación. La doctora Suárez tampoco tiene notificación, así que la medida cautelar no fue resuelta para nosotros. Ese planteo de inconstitucionalidad va a afectar este juicio. En el caso que sea rechazado, podría ser confirmado. En el caso que sea resuelto conforme lo peticionamos nosotros, este juicio vendría en nulidad. Por eso entendemos que debe suspenderse este juicio hasta tanto se resuelva esa cuestión sobre la esencia de la constitucionalidad de la reforma a la ley. En segundo caso, en segundo supuesto, por el cual también solicitamos la suspensión de esta audiencia, es que el hecho por el cual la doctora Suárez es convocada a este jury ya fue resuelto en instancias judiciales, en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia, y que fue sobreseída. Todos gozamos del estado de inocencia. Por lo tanto, no podemos presumir que la sola denuncia habilita la instancia de reproche, habilita la instancia de investigación. Esa investigación llevó su curso y el juez de la circunscripción de Comodoro Rivadavia entendió que la doctora Suárez no había incurrido en ninguna falta y la sobreseyó. Es cierto también que esa decisión fue impugnada y está en instancia del Superior Tribunal de Justicia, que todavía no se llevó adelante la audiencia, por lo tanto, sigue gozando del estado de inocencia, y esa cuestión ya tiene una resolución judicial, y que es la desvinculación absoluta de la doctora Suárez por el mismo hecho que está siendo convocado hoy en día. Como tercera cuestión del pedido de suspensión de la audiencia tiene que ver con su presencia. La presencia de ella, a los fines de poder ser oída, es solamente la postergación de 4 días para que ella esté sentada aquí y poder conversar e interactuar con ella cuál es la mejor, la más efectiva y la más eficiente ejercicio de defensa en juicio en este caso. No está pidiendo, como este tercer supuesto, una suspensión sine die, independientemente de los planteos de constitucionalidad. Solamente lo que está solicitando es que se suspenda hasta el lunes siguiente, que es cuando ella ya va a estar en la ciudad, en el Valle, y puede someterse al jury. Hoy en día ella está viajando, si hay posibilidad, si tiene conectividad, se va a conectar, va a demostrar su voluntad de estar sometida al proceso. Y en cuarto lugar, la imposibilidad de estar sentada aquí y de no ser oída también le perjudica el derecho a controlar la prueba de cargo. No va a estar para poder asistir al defensor en algunas cuestiones que no hemos podido conversar sobre alguna intervención de algún testimonio, que particularmente ella tiene mejor conocimiento porque es la persona que estuvo en los lugares de los hechos y puede instruir al defensor, y ella misma, como derecho esencial de todo ser humano, ejercer la defensa material en primera persona, es quien tiene la posibilidad de eventualmente controlar la prueba de cargo. Eso no lo va a poder hacer. Por estos 4 simples y muy sintéticos motivos expuestos es que solicitamos como primer medida preliminar la suspensión de la audiencia como mínimo hasta el día lunes siguiente. Segunda cuestión tiene que ver con una cuestión constitucional. Y esto no afecta ni el buen honor, ni el buen concepto que tengamos, ni del tribunal, ni de los integrantes de la comisión acusadora, sino que es una cuestión de principio constitucional y de cumplimiento estricto de la ley.
La integrante de la comisión acusadora, la doctora Paula Cardoso, fue elegida como integrante del Consejo de la Magistratura por los representantes populares de la circunscripción de Rawson y Trelew. La doctora Cardoso ha hecho público la situación de que se recibió de abogada, y la doctora Suárez ha manifestado en el escrito anterior esa circunstancia, por lo cual entendemos que al haber perdido el escaño que le otorgaba el artículo 191 de la Constitución Provincial y la propia ley del 5, número 70, perdió la capacidad y la habilidad para estar integrando la comisión acusadora o el Consejo de la Magistratura en calidad de representante popular. Ahora integraría, o tendría que ser electa o elegida por sus compañeros de los colegios de abogados de la circunscripción a la cual representa. Gerosa Lewis, en su libro Análisis de la Constitución de la Provincia del Chubut, páginas 239, 240, 41, habla justamente de los 3 estamentos o de los 4 estamentos con los cuales se conforma el Consejo de la Magistratura, y uno de ellos habla de los 5 representantes populares que son elegidos en las boletas de los partidos políticos, en las elecciones generales, provinciales, para que represente a la ciudadanía. Y tiene un concepto esta representatividad popular que tiene que ver con representar justamente la voluntad del ciudadano o de la ciudadana, y no la voluntad del abogado que adquiere conocimientos distintos al conocimiento que tiene la ciudadanía en este caso en particular. Este es el sentido, y así lo dice Gerosa Lewis en su presentación. Debe señalarse al respecto que este particular diseño responde a un auténtico fenómeno cultural, cuál es la participación de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones republicanas, particularmente la Administración de Justicia, y que sin lugar a dudas permite lograr una mayor democratización de uno de los poderes básicos del Estado. Y sigue todo su análisis en su comentario, y en la página 246.5, la integración del Consejo con representantes populares se basa en el elemental principio republicano de que todos los poderes emanan del pueblo. Pretende, por lo tanto, democratizar y otorgarle mayor legitimidad al Poder Judicial. Y sigue todo su análisis para entender y para decir que el diseño del constitucionalista o del constituyente, cuando diseñó el Consejo de la Magistratura, tenía un equilibrio sano. Ese equilibrio sano significa que estén representadas por partes iguales los distintos escaños de la comunidad. Poder Judicial, Colegio de Abogados, los empleados judiciales y la ciudadanía. Al haber salido de ese estamento, pierde la capacidad y la habilidad para estar en esta situación representando al Consejo de la Magistratura como ciudadana electa, porque ya es abogada y los conocimientos que incorporó los reproduce de una manera distinta al ciudadano común. Ese es el segundo mandato de la doctora Suárez, que lo esbozó en el último escrito y que lo reproduzco en esta instancia, y solicitamos también que la doctora Cardoso no integre la comisión acusadora. Como tercer punto, como cuestión preliminar... Perdón, doctor. Sí. Una aclaración nada más. Respecto a la última presentación. ¿Va a aportar alguna prueba documental para sostener? No creí que era necesario, porque la doctora Cardoso lo puede decir públicamente, ella misma publicó en sus redes sociales, pero si es necesario, tengo publicaciones de la doctora que lo ha hecho público. Bueno, esperemos cuando le cedamos la palabra. Creo en la honorabilidad de todos los integrantes de aquí. Y no, queda claro eso. Yo simplemente... Si es necesario buscar evidencia, tengo para presentarla, pero creo que estamos todos presentes aquí, podemos hablar y decir en honestidad lo que pensamos y lo que es. Cuando le corramos traslado a la comisión acusadora, ahí tendrá la palabra. Muchas gracias, doctor. Como tercer planteo, y aquí sí, no me voy a extender, voy a reiterar los planteos de imparcialidad que ha denunciado la doctora Suárez, que fueron denunciados desde el primer momento, tanto cuando se pidió al tribunal ser oída, antes de que se tome la decisión de ser sancionada o de ser suspendida en su cargo, como después las recusaciones que se formularon contra el presidente del tribunal
y contra la integración en completo del tribunal también. Reiteramos ese planteo de denuncia federal sobre la imparcialidad. Y sí reiterar también, ahora que también es novedoso para el tribunal y para esta parte, lo que dijo la doctora Suárez en los escritos en las últimas semanas sobre la afectación del principio de objetividad, que esbozara públicamente la comisión acusadora en publicaciones que realizaron a través de las redes sociales, tanto la doctora Cardoso como el doctor Ibarguren, sobre algunos conceptos o algunas acciones que iban a hacer en relación a la doctora Suárez. Esa presentación ya fue adjuntada al tribunal y el tribunal ya la resolvió, pero debo reiterar el planteo. No. Discúlpeme. Sí. No, tiene razón, no. No está resuelta, se le corrió traslado a la comisión acusadora. Tiene La razón. comisión acusadora contestó y está para resolver. Bien, sobre esa cuestión hacemos la reserva también del caso federal por la afectación del principio de objetividad en quién debe formular una acusación en los términos como se mencionó en el escrito. Perdón, usted mencionó al doctor Ibarguren. Burgueño. Ah, perdón, yo entendí Ibarguren. Para que quede correctamente. ¿Lo pronuncié bien? No. Está bien, sí, no hay problema. Respondo a todos a esta altura de la vida. Como cuarta afectación al derecho de defensa y al debido proceso legal, tiene que ver con el rechazo y la obturación a la producción probatoria que ha sufrido la doctora Suárez, tanto desde el inicio del proceso en el Consejo de la Magistratura, como luego en la limitación que ha recibido del propio tribunal en la cantidad de testigos que tiene para producir prueba. El derrotero es que cuando la consejera instructora empezó con la investigación preliminar, se presentó la doctora Suárez ante la consejera instructora y aportó prueba testimonial para producir y para poder esclarecer los hechos en la investigación. Le solicitó también información al Consejo de la Magistratura sobre determinadas actividades y actos que había realizado el Consejo de la Magistratura, y la respuesta de la consejera instructora en ese momento, que está en la documental que hemos presentado, es rechazar in limine toda la producción probatoria y rechazar por inadmisible la pretensión que hacía la doctora Suárez sobre cuestiones que tenían que ver con actividades propias del Consejo y con actividades de antecedentes propios también del propio Consejo. Ahí se inició de alguna manera, la obturación de la capacidad de producción probatoria de ella. Luego, esto se ve de algún modo reflejado también cuando se limita a la doctora Suárez a determinar quiénes son la cantidad de testigos que tienen que producirse en este debate como para poder llegar a la claridad de su verdad. Y en este sentido, la cantidad de testigos que habíamos propuesto no era excesivamente abundante, sino que tenían que ver con los 4 cargos que el Consejo de la Magistratura había ordenado investigar y que creíamos que eran razonables, explicamos que eran pertinentes, que eran admisibles y que eran procedentes para cada uno de los 4 cargos que le habían investigado y le habían elevado al Tribunal de Enjuiciamiento. Esta limitación, sumada a la otra limitación, hacen que se afecte el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal. Sumado a que el hecho de la denuncia es uno, los conceptos de la investigación sumarial sobre ese hecho entendieron que habían tres casos o 3 hechos por los cuales debía responder, y cuando es elevado al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura en resolución también que el tribunal tiene, que está agregado como prueba documental, determina que los supuestos por los cuales debe responder la doctora Suárez son 4. Cuando se presenta la acusación, se produce una expansión, una ampliación de los hechos y se incorporan hechos que los cuales nunca fueron investigados y nunca pudo defenderse la doctora Suárez, tampoco en el sumario administrativo que se realizó ante el Consejo de la Magistratura. Todo este derrotero de primero pedir ser oído y no se la escuchó, de producir prueba y se le rechazó, de pedir la producción de prueba y se dijo que era inadmisible, de limitar la cantidad de testigos que tienen que venir a declarar,
y de la expansión del objeto procesal hacen que se genere el agravio que acabamos de mencionar, que es la afectación del derecho de defensa y el debido proceso legal y la imposibilidad de producir prueba de cargo y controlar la prueba de cargo. Como quinto punto, tenemos que reiterar también la afectación del principio de legalidad del debido proceso penal, en el sentido de que, si bien fue resuelto por el tribunal, la ley 5, número 80, en su artículo 23, establece cómo es el plazo de investigación. Entendemos cómo lo resolvió, no lo vamos a discutir esto en otra instancia, pero hacemos la reserva en este caso también sobre la afectación al debido proceso legal, al principio de legalidad sustancial y procesal, y en este sentido entendemos que la afectación del artículo 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el artículo 45 y 46 de la Constitución Provincial, los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos encuentran sentido a estas prestaciones, a estas postulaciones que realizamos. Hacemos la expresa reserva y pedimos al tribunal que las cuestiones que son ajenas a la reserva en sí, las otras, se tome el tiempo necesario y luego del intercambio dialéctico que tengamos con la comisión acusadora, tome el tiempo para resolver y suspenda la audiencia como mínimo hasta el lunes siguiente. Muchas gracias. Gracias, doctor Vesperi. De la comisión acusadora, ¿quién va a hacer uso de la palabra? Con su permiso, señor presidente, voy a representar la posición de la comisión acusadora. Adelante. En réplica a lo que ha expuesto la defensa, lo primero que tenemos que mencionar es lo que hace al pedido de suspensión de la audiencia, que el planteo de inconstitucionalidad realizado no tiene por qué implicar una suspensión de este enjuiciamiento que se ha citado a partir del día de la fecha. En primer lugar, porque las leyes tienen presunción de legitimidad, justamente. Entonces, no hay nada en el planteo que realizan que haga presumir que tenemos que pensar que no es válida, que no es eficaz la norma o que merece algún reproche que no ha sido declarado. Por ende, por lo pronto, es una norma vigente que tiene presunción de legalidad, de legitimidad y que debe ser aplicada conforme se ha hecho tradicionalmente, porque este nuevo cambio no aparenta repugnante a la Constitución bajo ningún principio y tampoco hay por qué sospechar preliminarmente que es así. Por ende, no hay fundamento actual para que suspendamos esta audiencia en base a un planteo eventual de inconstitucionalidad que tampoco puede ser resuelto por este tribunal y tampoco es parte de un juicio político. Por ende, nosotros tenemos que avanzar con el juicio político. Aparte de esto, el segundo argumento que hace la defensa, que tiene que ver con una decisión en un proceso penal, tenemos que considerar algo que es fundamental. Lo que ha dicho el proceso penal, que no está firme de todas maneras y continúa, es que no ha habido responsabilidad penal. Lo que en teoría no habría es un delito. Acá no estamos viendo si hay un delito o no hay delito, estamos viendo si determinados hechos pueden o no constituir un mal desempeño, por ende se trataría de una responsabilidad administrativa. El hecho de que no exista responsabilidad penal no contradice ni tiene ningún efecto ni mella sobre lo que puede ser una responsabilidad administrativa o una responsabilidad civil o una responsabilidad de otro orden que tiene otros presupuestos y otras consecuencias jurídicas. Por ende, el hecho de que no sea delito no implica que no haya un mal desempeño en base a los hechos que vamos a tratar acá y en base a otras normas distintas, porque acá nadie está achacando a la comisión de un delito, sino en lo que hay en la acusación es una serie de infracciones, incumplimientos de deberes funcionales que solamente corresponden a un magistrado o a un funcionario público y que en ningún lugar se hace alusión a la comisión de delitos. Por ende, de ese punto de vista también se tiene que rechazar y avanzarse con el juicio. Aparte, el tercer argumento que hace a la presencia de la doctora Suárez, tengamos en cuenta que esa ausencia es una decisión personal de la doctora Suárez. Ella avisó, ella recibió la notificación de este tribunal de enjuiciamiento, donde se le hacía saber que iba a continuar en su ausencia. La actuación del tribunal de enjuiciamiento es conforme a la ley, porque no es algo arbitrario, sino que es algo que ya está previsto en la ley que no esté y que esté representada por la defensa. Por ende, su propia decisión, su acto propio,
el haber preferido estar en otro lugar el día de la fecha en vez de estar en su enjuiciamiento no tiene por qué obstaculizar el cumplimiento de la ley que habilita a que el tribunal de enjuiciamiento el día de la fecha esté reunido y que prosigamos con el enjuiciamiento aún en su ausencia. El otro punto que tiene que ver con el planteo hacia mi compañera, lo que tengo que hacerle saber al tribunal de enjuiciamiento es que la consejera es consejera, que en este momento ella, en el Consejo de la Magistratura, no hay ningún planteo en línea a cuestionar su legitimidad en el cargo. En todo caso, de alguna manera, plantear que el hecho de que un consejero no pueda participar en este momento porque habría de perder en algún momento su condición de consejero en base a alguna situación que no está planteada y que ella es consejera el día de la fecha, sería equivalente a decir que la doctora Suárez el día que eventualmente, si fuese destituida, tendría que absolverse o anularse de los procedimientos hacia atrás. En todo caso, si algún día se decide que la consejera tendría que dejar de ser tal, eso va a empezar a surtir efectos hacia adelante, porque hasta ahí es consejera y nadie le puede cuestionar que haya dejado de serlo, porque es parte del consejo. Entonces, todos los actos que lleve hasta ese día, no hay ningún lugar a dudas que son válidos. Ahora bien, si vamos a entrar un poquito en el detalle, lo que tengo que mencionar es que la consejera ingresó a su posición de tal, cumpliendo absolutamente todos los requisitos. Ahora bien, si ha dejado de cumplir esos requisitos, es una cuestión que en nuestra opinión no corresponde. ¿Por qué? Porque la señora no tiene título de abogado. En primer lugar, no tiene título en trámite. Y tampoco está registrada en ningún colegio de abogados. Esto puede dar lugar a una amplia discusión, pero cuando ustedes ven el diseño constitucional, los abogados estamos representados cuando tomamos parte de la colegiatura. Es decir, que hasta ahí en realidad no existe alguien que por el solo hecho de tener un título forme parte del estamento. No puede ni votar ni puede ser elegido. Es decir, que la profesión a los fines de que se entiende por abogado para componer el Consejo de la Magistratura es a partir de la matriculación, porque realmente alguien que no está dentro del paraguas de la matriculación no tiene ni la posibilidad ni de ser elegido ni de votar a un representante. No forma parte de ese estamento. Entonces, no tiene título, no está matriculada, en efecto, no podemos decir que se ha contradicho para nada el espíritu de la norma. Ahora bien, si la opinión del doctor Gerosa Lewis, con todo el respeto que merece, fuese la interpretación constitucional, de todas maneras, ella no ha perdido la idoneidad como representante popular porque no sabe litigar. Perdón que lo diga así, pero no tiene experiencia. El hecho de que haya tenido una formación en Derecho estos años, que también, dicho sea de paso, la señora es contadora, por ende formación en Derecho ya tenía cuando empezó a ejercer el cargo, porque para ser contador también tiene 7, 8 materias por lo menos de ciencias jurídicas. Entonces, si vamos a ese punto, del vamos tampoco hubiera sido posible y dejaríamos afuera a todas las personas que estudian Derecho en alguna carrera, lo cual obviamente no parece ser una interpretación adecuada de los derechos políticos, porque eso obviamente se tiene que interpretar en sentido más amplio. Entonces entendemos en el Consejo y lo hemos charlado y no hay ningún planteo de esto porque nos parece que si no tiene título y no está matriculada, no hay ningún obstáculo. Asimismo, entramos en un debate mucho más fino que corresponde a hacer instancias judiciales, si tiene un derecho adquirido, no tiene un derecho adquirido, o cuándo hay que cumplir los requisitos, cuestiones que escapan muchísimo a este tribunal y a este momento, que no es para definir la situación de la consejera, sino de la doctora Suárez. Y por otro lado, de todas maneras, si estos dos argumentos que vamos delineando, que tienen que ver con que cualquier evento que tenga que ver con la consejera surtiría efectos hacia adelante, y en segundo lugar, que cumple los requisitos para estar acá y ser consejera, tenemos una tercera cuestión. Está el doctor Frutenich y estoy yo, y cualquiera de los tres podría estar actuando en representación de la comisión, y cualquiera de nosotros individualmente, aunque uno de ellos esté enfermo, podría estar acá llevando adelante el acto. Entonces, ¿cuál sería el agravio que se causaría porque esté sentada en este momento acá? Porque la realidad es que cualquiera de nosotros dos estaría saneando cualquier hipotético vicio que pudiera llegar a haber en relación a un miembro. No tiene por qué anularse nuestra actuación si hay gente acá que está habilitada y no hay un agravio concreto más allá que una mera formalidad. Entonces quiero dejar esto sentado a los fines de que se sepa que no hay ninguna afectación en concreto ni ningún fundamento
específico que haga lugar a esta mención meramente formal. Es más, nosotros podríamos en este momento estar delegando esta actuación en un patrocinante, porque la ley lo permite, y sin embargo esa tercera persona totalmente ajena al organismo, cosa que el Ministerio Público Fiscal no se puede delegar a un privado, a un tercero contratado, que ni siquiera es funcionario público. Entonces no vemos que haya algún defecto desde esta perspectiva en la actuación de nuestra colega. Con esto tratamos de replicar y de pedirle al tribunal que rechace los planteos de suspensión. En lo que hace a las recusaciones, entiendo que la del tribunal de enjuiciamiento ya está resuelta, y en relación a los planteos hechos sobre esta comisión de acusación, están contestados por escrito. En brevedad, para no distraerlos más sobre ese punto, me remito a lo ya contestado, solamente ratificando lo presentado por escrito y mencionando que no hemos perdido objetividad, y que también cuando uno actúa como acusador, cumple un rol funcional en este tribunal, y esa objetividad o neutralidad que se nos requiere es más propia de la función de juzgador. Es todo lo que voy a decir, ¿no? Hay que ponerla en contexto de nuestra calidad de acusadores, es decir, una cosa es velar por la legitimidad y no atropellar derechos de la parte, y otra cosa es que se pretenda que no podemos hacer una acusación o instar actos, porque se nos reprochó los actos tendientes a llevar adelante este proceso, o simplemente a formular adecuadamente la acusación. Que además el escrito de nuestro ha sido ratificado por el Pleno, el escrito que presentamos la última vez, ratificando que nosotros tenemos que participar de este jury. El rechazo, otro de los argumentos que ha dado, tiene que ver con el rechazo a las pruebas pedidas por la misma parte. Sobre este punto hay algo que es concreto. Es facultad del Pleno y del presidente el rechazo de la prueba. Por ende, si hay un rechazo, están actuando en el marco del ejercicio de sus facultades. Lo que yo no puedo comprender de la presentación de la defensa es cuál es el agravio que se causa, porque es una alegación genérica, con el debido respeto a la defensa. Es una alegación genérica, es decir, no me permiten realizar prueba, por ende, entiendo que hay un agravio. Lo que no se ha desplegado es una a una de esas pruebas que entiende que tienen que realizarse. ¿Cuál es el agravio? O sea, ¿por qué tal prueba rechazada sería importante? ¿Por qué tal testigo sí quisiera producirlo? ¿Y dónde está el perjuicio concreto? O sea, ¿cuál es el punto? Por eso no está expuesto. Y otro tema más. No he visto recurso previo frente al rechazo. Si bien la norma no lo permite, ustedes saben que todo el expediente está plagado de revocatorias in extremis presentadas por la parte, y acá, frente a esto, no he visto hasta el día de hoy, pese a que se trata de resoluciones de rechazo de prueba ya firmes, no he visto ningún ensayo recursivo. Es decir, que a este punto se está llegando con una reiteración de un planteo sin que haya habido un recurso previo que se haya planteado oportunamente. Hay otro punto que es fundamental, que les pido que también lo consideren con la mayor amplitud de criterio y con el mayor ajuste posible a la norma, y tiene que ver con la acusación. Nosotros, como comisión de acusación, nos tocó recibir el expediente y preparar la misma. Y cuando uno, obviamente, se toma los plazos de esta norma, podemos advertir que en base exactamente a los hechos del expediente, en realidad habían algunas otras infracciones a pluralidad de normas que están reseñadas. Es cierto, pasamos de 4 hipótesis a 10. Nunca cambiamos los hechos. Siempre estamos hablando del marco de los hechos que se investigaron. Entonces eso es lo primero que hay que decir. No hemos visto nuevos hechos. Hemos simplemente podido discernir con más detalle algunas circunstancias de los hechos que vemos que componen nuevas infracciones normativas. Sobre esa acusación se ha dado traslado, por ende se ha podido ejercer derecho de defensa. ¿Se nos puede violar la posibilidad de ampliar una acusación? La respuesta está en el artículo 38 de la ley. Es clarísimo. Se puede ampliar la acusación, no hay ningún problema con hacerlo, incluso incorporar hechos nuevos, cosas que nosotros no hicimos. Nosotros no incorporamos hechos nuevos.
Sobre los mismos hechos, pulimos con más detalle las infracciones, porque entendimos que había más infracciones. Es eso, los mismos hechos, más infracciones. Ahora bien, aun cuando hubiesen nuevos hechos, la misma norma nos está habilitando a ampliar la acusación. Por ende, no surge del espíritu de la ley, ni surge del debido proceso la imposibilidad de ampliar la acusación. Y si hay derecho de defensa que se puede ejercer porque se les corrió traslado y llegado a este punto se ha hecho, no hay ningún obstáculo para que la acusación se entienda que es esa y que en este tribunal de enjuiciamiento la acusación a tratar es la que se ha presentado, independientemente de que antes haya habido otro tipo de resolución, porque la ley admite la ampliación de la acusación. Y finalmente, sobre el plazo de investigación tampoco me voy a extender porque ya hay una resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que ha declinado esos planteos, por lo que simplemente hay que estarse las constancias y entiendo que es solamente una reserva en aras de plantearlo judicialmente en otro momento procesal. Es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, doctor. La última palabra para la defensa. Muchas gracias, doctor. El tema de la ausencia de la doctora Suárez es cierto, como dice la comisión acusadora, que ella sabía de la audiencia de hoy. También es cierto que con anterioridad había presentado su pedido de atención familiar. En relación a la contestación de la intervención o no de un integrante en la comisión acusadora, vuelvo a reiterar que nada tiene que ver ni con su honorabilidad, ni con su profesionalismo, sino que tiene que ver con el respeto a la Constitución. La Constitución divide por estamentos quienes deben integrar el Consejo de la Magistratura. Cuando alguien deja de ser, deja de integrar el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, es el cumplimiento de la ley, nada más que eso, ¿sí? Y eso genera un derecho y genera un agravio. En segundo lugar, también reconozco, como dijo el doctor Burgueño, que la vinculación entre el caso penal y el caso del Consejo de la Magistratura, si bien son sanciones distintas, reconoció que es el mismo hecho por el cual se está juzgando. La respuesta puede ser distinta, y en eso también coincido con el doctor Burgueño, que puede ser motivo de un sumario administrativo, de una sanción administrativa, y no este jury. ¿Sí? Pero coincido en sí que el hecho es el mismo. Y en tercer lugar, en cuanto a la capacidad de la producción probatoria, cuando es todo un combo que se armó o se fue delineando cuando en la resolución del 20 de octubre del 2020, la consejera instructora con el secretario dicen, cuando pasan a resolver, no hacer lugar al pedido de esta defensa, denegar por inconducente e inadmisible la prueba solicitada, que tiene que ver justamente con llevar un poco de claridad a los hechos que están investigando, por lo menos que los escuchen y a partir de lo que escuchen tomen una decisión. No lo hicieron. Hacer saber también a la sumariada de su abogado defensor que, conforme lo reseñado por el secretario del Consejo, no dará respuesta a la nota que fuera remitida porque solicitamos que se nos informe de determinadas actividades y determinadas cuestiones que estaban en el seno del Consejo. También nos dijeron que no. A partir de ahí es donde empieza el derrotero de la doctora Suárez solicitando tener a veces acceso a determinada información que le decían que no. Cuando producía prueba o quería producir prueba le decían que no. Cuando la investigan y la determinan cuáles son los 4 hechos, hace una defensa sobre esos 4 hechos, produce pruebas sobre esos 4 hechos. Luego la comisión acusadora amplía a 10, como acaba de mencionar el doctor Burgueño. Y disiento con que sean los mismos hechos, porque en la acusación originaria ni en los motivos por los cuales se inició la investigación estaba el motivo de afectación al derecho a la víctima. Eso no fue un motivo nunca de denuncia ni de investigación. Y cuando nosotros propusimos la prueba testimonial, en cada uno de los testimonios explicamos el porqué. Y ahí es cuando yo hago la referencia a la pertinencia, a la admisibilidad y a la relevancia y a la utilidad de cada testigo para ese cargo que se le estaba imputando y sobre el cargo que la doctora Suárez tenía que defenderse. La pertinencia tiene que ver con el hecho, la relevancia y la utilidad con lo que el testigo pueda decir en el caso en particular. Está explicado.
es innecesario que vuelva a hacerlo, por eso es que hacemos la reserva del caso federal. La afectación al derecho ya está consumada. Por eso es que nos remitimos a hacer la reserva y explicamos por qué. Todas las explicaciones estas estaban en la acusación. Por ese motivo entendemos que es actual, vigente, la denuncia y la reserva del caso federal por esta afectación. Muchas gracias. Gracias, doctor Benisperi. Bien, escuchadas las partes, las distintas posturas, los planteos, el tribunal va a pasar a deliberar y daremos nuestra resolución el día miércoles a las 9 horas, para los cuales están formalmente convocados en esta sala de audiencias. ¿Alguna cuestión? ¿Algo más? ¿Quieran agregar? No, por parte de la acusación no, señor presidente. Agregarnos solamente una información, una aclaración. ¿Es la notificación de la resolución y ya iniciamos con la producción probatoria o después de eso ustedes nos dicen qué va a pasar? Doctor, no podemos adelantar una opinión ante, digamos, la dimensión de los planteos que usted ha realizado. Perfecto, doctor. No, acá la doctora me agrega que la suspensión de la audiencia ya estaba resuelta. Más allá de la reiteración. Bueno, por eso pregunto, el miércoles venimos porque para saber si empezamos a trabajar con la producción probatoria, es como tiene razón lo que me dice, doctor, no me voy a preguntar Usted nada. hizo planteos de carácter constitucional, ¿Sí? y planteos procesales. Tenemos que resolverlos primero, por eso los convocamos para la continuidad, digamos, de estos planteos y ahí decidir los pasos a seguir. Pero no podemos adelantar opinión. Muchas gracias, doctor. Gracias. Los esperamos el miércoles a las 9 horas. Están legalmente notificados. Muchas gracias.